¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista para el grupo GIEM, Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tengo el placer de encontrarme con una querida amiga, colega desde hace muchísimo tiempo, la doctora Flavia De Suto. Bienvenida, querida Flavia, a estas entrevistas. Bueno, Susana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría grande poder encontrarnos. He estado viendo algunas entrevistas también, mucha de gente muy querida y conocida, otras personas con las que me he encontrado. Sí, una pequeña aclaración, yo soy de ese grupo que quedó en el camino de la vida, así que yo no soy doctora, soy licenciado. Entonces te digo por si acaso, para no hacer sustitución de título, pero todo bien. Eso, porque después realmente el título no No, hace a no, la está bien, persona. viste, pero así que pero, ahí vamos, Bueno, listo. Muy bueno, bien, cuando quieras, te escuchamos comentándonos estas cuestiones de justamente, tu bueno. gran trayectoria académica. Bueno, la verdad es que en relación a la filosofía medieval, podría decir que para mí coincide el interés por la filosofía medieval con el interés por la filosofía en general, ¿no? Yo, por una serie de razones personales, tengo contacto siendo muy joven, quiero decir, adolescente, 15 años, una cosa así, sobre todo con Tomás de Aquino y quizá con los textos más conocidos de Tomás, con la Suma de Teología, por cuestiones, como les digo, personales y de la lectura de eso que tenía que ver con contextos de formación y demás. A mí ahí de inmediato me impacta, además de los aspectos religiosos, doctrinales, teológicos, que era el marco en el cual yo lo estaba leyendo, me impacta lo que son los desarrollos filosóficos en los argumentos y en los problemas que plantea ahí que va planteando Tomás. Por supuesto, es también por ese impacto que yo, siendo muy joven, como te digo, empiezo también a interesarme por el contexto medieval y, por supuesto, también por el impacto que siempre ha sido mi otro amor, por así decirlo, de la filosofía de la antigüedad en el medioevo. Eh, y por supuesto que todo eso hace, por así decirlo, una suerte de combo, como dicen hoy en día, que ha sido el combo de mi vida, de esa relación entre la antigüedad y el medioevo. Por eso también un interés muy particular en la tardoantigüedad, en la filosofía, también, en la antropología y demás que se da en ese cruce, en ese momento, diríamos, de relación intensa entre la filosofía de la antigüedad griega y su recepción romana y la expansión del cristianismo antiguo en el mundo mediterráneo. Ahora, eso que va comenzando y como todo en la vida, ¿viste? Se va desarrollando por etapas, tiene por supuesto un momento crucial cuando yo termino la escuela media, también con una ventaja generada en un contexto un poco complejo, que fue haber también aprendido latín bastante chica. Pero la cuestión es que cuando yo termino la escuela media, por una serie de razones también personales, no inicio los estudios de filosofía, sino que primero unos años de ciencia política. A ver, que Ajá, por un lado, sí, porque bueno, nada, había ahí una idea bastante peregrina para cualquiera que sí, conozca mi carácter, de estudiar para terminar en el servicio diplomático de la Nación. Creo que no hubiera funcionado, pero bueno. no, Una larga historia, ¿viste? Pero cuando empiezo sí, filosofía, que fue ahí. O sí, que nunca se sabe, tal cual. De nunca se... hecho, filosofía es una de las carreras autorizadas para rendir, para ingresar al servicio. Claro. Pero bueno, después, yo ahí, hay un elemento que es decisivo en mi relación con la filosofía en general, pero sobre todo con la filosofía medieval. Que yo conozco por mis búsquedas personales a una congregación de hermanas, de hermanas de vida apostólica, dominicas de Fundación Tucumana, que son una congregación de hermanas siempre con muchas inquietudes intelectuales, la mayoría de ellas tiene estudios universitarios, incluso estudios universitarios de alto nivel, de doctorales y en universidades nacionales y extranjeras. Y bueno, ese conocimiento supone un compartir la vida, supone una relación con una biblioteca muy importante, con conversaciones, con diálogos.
Y ahí yo aprendo un medioevo, que es con el que llego cuando empiezo la carrera de filosofía propiamente dicha, ya por los años, por el año 90 para ser precisa. Me relaciono con un medioevo ya muy atravesado por todas esas orientaciones histórico-filosóficas que tuvieron para mí como gran referente al padre Marie-Dominique Genoux, este, y también a a esa gran empresa de edición de fuentes, no solo medievales, sino sobre todo la Sucre Etienne, las fuentes, si bien hay mucho también de fuentes medievales, pero sobre todo fuentes patrísticas. Así que ahí para mí hubo una cantera impresionante, porque ahí también empieza no solo mi interés por el medioevo, sino mi interés por un medioevo muy atravesado por una renovación Es- historiográfica intensa, que para mí todavía sigue siendo una fuente inagotable de perspectivas. sí, Ese trabajo que vos bien conocés con las fuentes, incluso con fuentes quizá no tan conocidas, no tan famosas, fuentes de las que era necesario hacer ediciones críticas o al menos trabajar sobre un material que aún no estaba acondicionado de la manera requerida y que uno tenía que tratar de transformar en la mejor fuente posible. Y también, y esto no es en absoluto menor, a raíz del vínculo con estas hermanas, se da todo más o menos en esos mismos años, de iniciales, finales de los 80 iniciales de los 90 siempre en un contexto social turbulento. Mi vida filosófica siempre ha ido acompañada de mi militancia sí, social y sí, política no partidaria, pero sí sí, en el sí, movimiento de derechos humanos, en espacios barriales sí. de sectores de villa, para decirlo en los términos Ujú. argentinos, quiero decir, de barrios muy precarios, así que todo estaba, viste, en esa mezcla que es la Sí, vida. Y ahí me relaciono, y esto fue crucial, con la cátedra de filosofía medieval. Vi que hiciste una entrevista a Ruth Ramasco de Tucumán sí, que como estas hermanas eran de Fundación Tucumana, yo viajaba allá, incluso hacía algún trabajo en la sí, Cerro. Y eso para mí fue una iluminación, conocer a Gaspar Risco Fernández, a Nellido Gordón, a Ruth Ramasco, sí, gente, sí. porque ellos tenían una mirada sobre el medioevo, sobre el cristianismo antiguo. Bueno, Ruth, por supuesto, siempre con Agustín, después ya pasó al maestro Eckhart, todo lo que conocemos. El Tomás de Gaspar, que estaba súper atravesado justamente por el Genú, pero además por todos sus estudios teológicos de la Escuela de Salamanca, y del siglo 16 español, y toda su discusión sobre los justos títulos. Y por Ujú. supuesto Nejibe, que una persona que hace poquito se Sí, falleció, sí, una persona exquisita, que me sí. introduce en uno de mis grandes amores medievales, que es la escuela cisterciense, y muy en particular Bernardo de Clairvaux. Entonces, hay uno en esa época que no había ni acceso a ninguna publicación virtual y todo era a Vas pulmón. a pulmón, Exacto, a través de los monjes, que después, bueno, uno desarrolló un claro. vínculo, sobre todo con algunos de ellos del Ciambón. Conseguí algunos números y me da fotocopias de la colectánea cisterciencia. Entonces, Ujú, bueno, y luego ya conozco la cátedra de la UBA y muy en particular a Silvia Mañavaca y después a mm, Claudia D'Amico, a Antonio Turci, a Julio Castelo, pero muy en particular mi agradecimiento a Silvia es descomunal, porque sí, también una persona con una inteligencia exquisita, con tal una cual. agudeza, con una ironía, bueno. Y por ella Sí, conozco a otra persona que no tiene que ver con el medioevo, pero sí con la filosofía, pero sí con la tradición en la que el medioevo vive, capital, que es María Isabel Santa Cruz, Marita Santa Cruz. sí, Fíjate que toda esta gente que también. yo nombro te Sí. da la idea de que para mí, como creo que para cualquiera de nosotros, pero yo lo digo de una manera crucial y ahora te voy a decir por qué. Yo empiezo con una vocación por la filosofía y por la filosofía del medioevo muy marcada. Como te digo, yo nazco a la filosofía con el medioevo, no me interesó nada antes, Sí. pero puedo encontrar un modo de acercarme a esto y ampliarlo hacia la antigüedad tardía, a través de un conjunto de personas, de profesores, de espacios, de ámbitos que fueron completamente cruciales, que fueron cruciales, como vos bien sabés, para nuestro ámbito de estudios en Argentina, en la región, más allá, en los países de habla hispana y más allá también. ¿Y por qué también? Porque lo que sucedió en Rosario en ese momento, porque
hay una persona de Rosario que yo la quiero mucho, que también ha fallecido lamentablemente, Mm, Silvana Filippi. Silvana, Yo sí, con Silvana compartí, pero bueno, ¿qué pasa? En sí, ese momento, cuando yo nazco a todo esto, el titular de la cátedra era un profesor que se llamaba Raúl Echauri, y bueno, y yo sí tenía un problema político importante con Raúl, ¿no? Porque bueno, ujú, había ahí una situación compleja desde el punto de vista de su lugar en la facultad durante la dictadura. Y eso fue, no estoy diciendo nada terrible, pero sí había habido una responsabilidad institucional. Y eso fue claro, pesado. Y para mí eso pesó siempre con la filosofía medieval. Así que yo me ajá, fui porque fue también un lugar así como de mucha lucidez, de mucho encuentro, de mucha generosidad, como no he visto en otras áreas de la filosofía en Argentina, con gente de una gran calidad humana, que eso yo lo subrayo siempre, de una gran hospitalidad. sí, También es un lugar que, como vos sabés, está atravesado por las coordenadas históricas. En todos los lugares de América Latina siempre ha sido un espacio problemático, porque justamente ha estado ligado a veces para mí, desde mi punto de vista, deformaciones en la comprensión de ciertos autores medievales. Tomás sería el paradigma, al que lo hacen justificar barbaridades sin fin. tal cual, sí, Entonces, sí, bueno, sí, qué sé yo, acá en Córdoba estaba sí, Caturelli, para que vos te des una idea. Caturelli fue un ideólogo de la dictadura, no solo en Córdoba, ¿no? Era un sí, intelectual muy preferido por Menéndez, por el dueño de la vida y de la muerte, como decían acá en Córdoba, una persona, bueno, no sé, imposible de comprender desde una mente mínimamente sana, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Entonces, por eso yo te digo esto último, porque son las dos cosas juntas. El medioevo como un lugar de encuentros, de libertades, de comprensión, de apertura a otros temas filosóficos de otros periodos, un lugar construido comunitariamente, si vos querés, sí, y también un lugar totalmente, de conflicto, sí, un lugar en donde por ahí las discusiones políticas, aún en un periodo lejano que supone el ejercicio de otras lenguas, de otra ubicación histórico-filosófica, cultural, literaria, sin embargo, nos traía a nuestro presente de una manera lapidaria, ¿no? Y eso te digo el presente de una democracia relativamente joven, ¿no? Joven. Y en ese punto destaco las figuras como Silvia Maniabaca, también Francisco Bertelloni, por supuesto la cátedra de medieval de Tucumán, como te he dicho, muy en particular esa cátedra de gran compromiso social, porque no solamente me mostraron a mí que otro medioevo era posible, ¿viste? exacto, Sino que creo que nos mostraron a sí, muchos y a muchas en Argentina y que fue en buena medida por ellos que nuestro ámbito de estudio se profesionalizó, creció. sí, Digo, no solo por sí, ellos, ¿no? En ellos nombro a mucha gente que seguramente voy a ser re injusta. Eso yo lo sé, que uno siempre cuando nombra es injusta, pero no sí, nombrar tampoco es injusto. Y también, creo también es injusto, sí, que cada uno no podrá poner nombrar su también es nombre. injusto, claro, Pero bueno, eso también lo quiero destacar porque no me parece menor. Mi camino no es solo mío, afortunadamente, ¿no? exacto, sí, Así que bueno, ahora, ¿cómo llego yo a Córdoba, digamos? ¿Cómo llego a la patria? Bueno, el asunto es que en Rosario yo tengo esta característica que por un lado soy una persona creyente, de hecho, y me he dedicado a temas que por ahí lindan este tipo de cuestiones. Bueno, no a la antigüedad, la tardoantigüedad depende, pero también soy de izquierdas y de hecho soy una persona que tiene mucha afinidad en muchos temas, no en todos, pero en la mayoría con el marxismo. Y siempre he tenido posicionamientos ideológicos, políticos, bueno, marcados, digámoslo así. Eso puede traer algunos problemitas, ¿viste? Esos problemitas determinaron que mi situación en Rosario fuera un poco inestable, vamos a decirlo así. Entonces, yo la verdad es que no me iba a quedar ahí sentada esperando que estas cosas influyeron también sobre los tiempos de mi vida para hacer claro, algunas cosas, ¿viste? Yo había empezado el doctorado, de hecho, en Buenos Aires, con la dirección de Silvia, y ahora sí, volveré, digo, ahora que termino, pues en este momento soy decana de la Facultad de Filosofía, hace 8 años estoy terminando mis 2 periodos, y bueno, entonces empiezo a buscar trabajo, como quien dice, a ver a dónde puedo ir. En ese momento estaba la posibilidad de ir a claro, Buenos Aires,
Pero bueno, Buenos Aires, yo soy una persona medio con un espíritu rural, vamos a decirlo así. Me pareció un lugar imposible para vivir, no para estudiar, porque realmente yo también agradezco mucho a la gente de allá y no solo de medieval, de Sí, antigua, sino a la UBA como tal, que es un lugar en el que uno muchas veces va y recibe mucho a nivel formación. A mí por lo menos eso me pasó. Bibliografía, formación, etcétera. Diálogos. Pero yo, bueno, empiezo a ver, y bueno, justo se abrían en Córdoba, primero en la Universidad Nacional de Río Cuarto y luego acá en la Universidad Nacional de Córdoba, sí, posibilidades en las cátedras de tardoantigua, de medieval, primero. Entonces ahí estaba también un colega y un gran amigo, como que también Ruth es gran amiga que vos has conversado con él, que es Carlos Martínez Ruiz, a quien sí. yo conocía meramente de un congreso, nos habíamos visto en Rosario en un congreso de AFRA y una vez más que con Silvana organizamos un coloquio, bueno. Pero encontramos afinidades rápidamente, así que no, nos mandábamos mails y esas cosas. Manteníamos una conversación filosófica, digamos. Sí, Entonces, él sabiendo un poco, yo le comentaba, me decía, bueno, ¿en qué andás? Bueno, yo estoy acá viendo para qué lado agarro. Yo trabajaba en la universidad, pero no quizá en los lugares que yo estaba interesada. Y entonces, y en otros lugares también, obviamente, como siempre, uno va buscando. Y ahí es que yo rindo primero una selección de antecedentes en Río Cuarto y después en Córdoba. En los dos lugares trabajé primero junto a Carlos en Tardo Antiguo y Medieval y en Córdoba en Medieval. Después me hice cargo en Río Cuarto cuando Carlos ya tuvo que renunciar un tiempo de las dos materias. El concurso lo rendí en Tardo Antiguo, pero con extensión a Medieval. Y después, bueno, seguimos trabajando en Córdoba con Carlos en Medieval. Pero bueno, después pasó una cosa en esta vuelta de la vida, que se abrió el concurso de Antiguo en Córdoba y era una posibilidad interesante para mí, así que yo ahí me decidí a presentarme a ese concurso, que claro. gané. Y bueno, como una dedicación exclusiva y qué sé yo, tuvo que dejar lo otro. Pero al poco tiempo tuve que empezar a dar, por cuestiones de la vida, una materia de área dentro de la carrera de filosofía de Córdoba, que es filosofía de las religiones. Ah, sí, Que sí. no es una materia, viste, que sea, así como Río Cuarto tiene esta Ujú. característica de que tiene historia antigua 2, con lo cual vos Sí. podés desarrollar temáticas de helenística, de tardo antigua, de cristianismo antiguo, Mm, que habitualmente nos cuesta mucho encontrar dónde desarrollarlas, y eso para los estudios medievales es un problemón, porque el sí, medioevo, la antigüedad medieval no es la antigüedad clásica, digamos. En todo no, caso, es una recepción, viste, muy mediada. Recién con Aristóteles en el siglo XIII va a ser algo más parecido y hasta cierto punto. Y muy hasta cierto punto, pero bueno, en Córdoba está filosofía de las religiones, lo cual también fue una buena oportunidad para poner en acto muchos de los elementos que uno había trabajado directamente vinculados con el medioevo, con la patrística, o en el esquema, en la constelación de estos estudios, ¿no? sí, En mi caso, perdón, bien, no, pero vos dale. sabés que esto que estás diciendo me parece sumamente relevante, porque cuando yo cursé la carrera ya en el año 70, yo terminé de cursar en el 77, este, teníamos filosofía de las religiones, porque eran asignaturas anuales en ese entonces, y teníamos también filosofías comparadas oriental y occidental. Y entonces eso fue enriquecedor al máximo Claro, porque nos abrió un espectro interesantísimo para poder abordar una cantidad de cuestiones de la filosofía, metafísicas, ontológicas, gnoseológicas, ¿no? Y hasta empíricas, impresionante. Es una lástima que eso se haya perdido, que haya desaparecido de la currícula. Eso así es. quería comentar. No, no, pero te agradezco, por ahí habla sido un tirón, pero te agradezco muchísimo porque vos sabés que yo, bueno, ahora hicimos un cambiazo con Carlos, él va a estar un tiempo a cargo de religiones, yo voy a colaborar un poco con él, Sí, con la cátedra que terminamos armando con otros colegas y compañeros, pero lo que sí digo es que y yo me voy a dedicar un poco más a lograr que se rehabilite el área histórica en Córdoba, que sí. como tal no Ah, existe, ¿te entiendes?
Así que bueno, por eso estamos trabajando con la cátedra en tener todos los segundos semestres, dado que en el primero damos antigua, un espacio para una suerte de historia antigua 2, ¿no es cierto? Bajo Ajá, la forma bien, seminarial ahora, pero espero que en algún momento cercano se transforme en optativa, así que en eso andamos. Al menos en optativa. Pero ¿qué sucede? sí. Como vos bien sabés, los estudios de filosofía de religiones, religiones comparadas, tradiciones, no solamente son importantes, sino que en este momento están a nivel mundial en un Sí. lugar de enorme emergencia, por razones obvias, ¿no? Exacto, totalmente, Geopolíticas, totalmente. éticas, de Sí, todo lo que se puede. Así que sí. bueno, un poquito con Carlos también la idea es no solo fortalecer el espacio que estaba un poco abandonado y que afortunadamente junto Mm, con mis colegas de cátedra, con Valeria, con Daniel hemos podido poner en órbita y tener ya ayudantes alumnos, tesistas, adscriptos, lo que tiene que tener claro, una cátedra, ¿no? Que no puede ser una aventura solitaria. exacto. Entonces, ahí es donde la idea es empezar a generar algunas instancias de encuentro, algunas convocatorias que de alguna manera puedan cruzar estos ámbitos de estudio. Yo, bueno, mi principal tarea cuando me tocó abordar esto fue poner la cátedra de pie primero y Sí. luego, bueno, me tocó asumir el decanato, así que fue mantener la cátedra de pie. Pero bueno, también hicimos Sí, es toda algunas una cosas. decisión. Es bravo, ¿viste? Sí, es Hicimos, bravo. hicimos algunas cosas, pero ahora tengo mucha esperanza que las podemos profundizar. Pero Ay, bueno. sí. En el medio de todo esto, bueno, fue muy interesante también para mí buscar qué autores o qué temas, ¿no? Ujú. Uno le dedica más tiempo. Sí, Este, que es eso todo un también. tema, valga la redundancia, buscar esos temas y autoras, autores. Sí, Y ahí dijiste, autoras. Bueno, justamente. Porque, exacto. bueno, yo soy una aristotélica de alma, ¿no? Pero en ese aristotelismo de alma, al que llegué por Tomás, ¿no? Claro, O sea, hice el mecanismo inverso, quizás. Em, es cierto que hay dos cosas que son muy decisivas. Yo cuando empiezo a hacer justamente los cursos de doctorado, que bueno, ahora a la vejez, pero volveré a la carga con ese cierre, ahí bueno, asistí a muchas cosas muy interesantes ahí en la UBA, pero muy en particular tuve oportunidad de asistir a cursos de doctorado que daba Marita Santa Cruz sobre Plotino. Y sí. también yo ya que estaba ahí, iba, como además yo seguía trabajando, o sea que iba y me volvía en el día en esa época de Rosario, me quedaba en las clases de grado, tanto de Marita como de Silvia, o sea, en todo lo que podía aprovechar yo me quedaba, además de Y para sí, fotocopiar bibliografía, viste, lo típico, y sí. en aquellos años. Y bueno, ahí a partir de ese contacto, sobre todo con Plotino, eh, surge también un interés, no tanto por el platonismo, la tradición platónica en sí, sino por ese modo de hacer filosofía que a mí ya me había llamado mucho la atención en otra escuela contrapuesta, en un punto, no sé si contrapuesta, pero bien distinta a Plotino, que es el estoicismo antiguo, que yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocer a través de la figura de Ángel Capelletti. Como vos sabés, Sí, Capelletti era porteño, pero dio filosofía antigua y medieval en Rosario hasta que vino Longaniato, tuvo que irse sí. en el contexto de la persecución de la dictadura y de la dictadura de Onganía, digamos, en la noche de los Ujú. bastones largos, Sí. estuvo en diferentes lugares, en España, Colombia, Venezuela. Bueno, cuando él se Mm. jubila va a Rosario. Yo ahí estaba ahí terminando, recién me había recibido, no me acuerdo bien. Así que bueno, él estaba ofreciendo agredos, trabajando en lo que luego fue la edición de los testimonios de los estoicos antiguos, y dio un seminario sobre eso, y yo después, bueno, de alguna manera me hice un poco, no sé si es mucho llamarme su discípula, pero sí Como, la persona que habitualmente andaba con él, por digamos. supuesto, ¿cómo no? Sí, Yo ya sí. lo conocía por algunas profesoras que habían sido alumnas de él, sobre todo una, María Vítulo, que me había acercado materiales. Alguna vez él iba a Rosario porque su esposa era de Rosario y su hijo entonces vivía en Rosario. O sea, él vivía con su esposa afuera, después ya cuando volvió, volvieron todos juntos, ¿no? Así que fueron años muy fructíferos con el estoicismo y demás. También esos estudios medievales de Capelletti que eran otra cosa
porque eran claro, estudios muy atravesados por su percepción, eran muy serios, muy rigurosos, pero muy marcados por su lectura anarquista y materialista. Eso para mí fue una riqueza tremenda, y porque yo me claro, enteré de cosas que no me hubiera enterado jamás, de exacto, pequeños nombres, de problemas que se ven, como decía Ernst Bloch, en los entremundos de la historia de la filosofía. Así que ahí exacto, fue con el estoicismo un impacto muy grande respecto de la tardoantigüedad y con Marita respecto de Plotino y sobre todo su modo de hacer filosofía, el modo en que Plotino hacía de sí, alguna manera exégesis e historia de la filosofía en sí. discusión con los grandes figuras precedentes. Eso a mí me marcó mucho como perspectiva general, ¿viste? Ujú. Y de ahí nacen dos grandes vocaciones u orientaciones de estudio, una que además de los temas de la antigüedad, ¿no? Dentro de lo que es la filosofía y el pensamiento patrístico y medieval, o a mí me gusta más decir más que patrístico del cristianismo antiguo, Sí, bueno, es a mí me cierto, interesa mucho porque, viste, me parece que lo refleja de una manera sí, más plural, digamos. En un caso, el monacato antiguo a mí me interesa mucho, las reglas, las praxeis, también las teorizaciones sobre la vida monástica que aparecen por ahí en grandes figuras que uno a veces las conoce por otras razones, como Gregorio de exacto, Niza, o Evagrio Póntico, Diádoco de Fótice. sí, sí. Bueno, eso ha sido uno de mis intereses más fuertes. Y ahí las madres del desierto, Y ahí tenemos, muy Fabiola, bien, Macrina, hermana exacto, de Gregorio, de Gregorio, sí, exacto, exacto. Eso es, Marcela, sí, con muchas. un gran Ah, protagonismo, con un gran bueno, protagonismo. grandísimo, sí, Y eso es interesante también cuando uno, en el contexto áulico, en el contexto de los espacios de investigación, con las personas más jóvenes, a las personas en formación, porque bueno, creo que también uno tiene la posibilidad, que debe actualizar o no, de mostrar en este caso un mundo del cristianismo antiguo muchísimo más plural de lo que a veces se está acostumbrado a ver, exacto, muchísimo más rico, exacto. abandonando prejuicios que aunque se diga que se abandonan, no se Mm, abandonan. exacto, tal cual. Sí, Esto lo, coincido lo- plenamente, sí, lo ves en la práctica, ¿viste? O sea, no te lo cuenta nadie. exacto. No, Que eso muy bueno y además hoy tenemos que muchísimos recursos para hacer esto que antes no teníamos a nivel bibliográfico, etcétera, o que era mucho más difícil. Y luego en el medioevo, yo nací a la filosofía medieval con Tomás y siempre estará en el centro de mi corazón porque yo considero que más allá de Tomás justificador de cualquier barbaridad, que no ese Tomás, ¿no? La realidad. El verdadero Tomás, digo, nadie tiene al pensador verdadero en su mano, no, pero ni Dominique Genot dijo, nosotros, ni ni nosotros ahí, para ¿no? nosotros pensando, tal cual, nos vamos Claro, moviendo. menos. De todo lo que le agregamos en la lectura, sí, Totalmente, pero eso que uno sabe, ¿viste? Y uno lo sabe además porque hoy en día ya hay mucho para reflexionar sobre nuestra posición de lectora, sobre el problema hermenéutico, exegético. Sin embargo, exacto, ¿viste cómo es? Hay un pequeño demonio literalista cual, que y está ahí, ¿no? Como doctrinario, Pepe ¿viste? Grillo. Tal cual. Pero bueno, ahí el Tomás, María Dominique Janú decía algo que yo lo he aplicado para todos los autores y autoras en general, pero sobre todo para los medievales, por el alto nivel de ideologización con lo que muchas veces han sido leídos. Que es esta idea Sí, de devolver a los pensadores, pensadoras a su medio social, lo cual sí, supone meterse en su medio social. Que no es solo el problema histórico en el sentido, obviamente estoy hablando late dicta, ¿no? O sea, no, más general de la palabra sino a través de sus instrumenta studiorum, del estudio de los géneros literarios, de las discusiones sí, doctrinales, de las instituciones en las cuales se desempeñaron, que pueden ser los Studium Generale de los dominicos, la universidad medieval en sus diferentes etapas, las exacto, escuelas, bueno, vos lo conocés muy bien también por los autores que te dedicás y autoras, que sin ese medio, imagino, sería terriblemente difícil llegar a una conclusión acertada, ¿no es cierto? tal cual, sí, Así que ese ha sido un primer principio, volver a los pensadores, pensadoras a su medio social, que es un modo muy general de expresar todo esto que acabo de decir. Y después el tema, que también lo plantea Marie-Dominique Genoux, en esta lectura de Tomás, yo después he tenido intereses muy fuertes sobre todo para el lado de la escuela cisterciense, como te decía, sí, porque bueno, así como en Tomás yo he tenido más bien intereses que están ligados
a mis intereses antiguos, valga la redundancia, problemas ontológicos, a problemas, si vos querés, de naturaleza más teorética, aunque sí que me ha interesado la antropología tomista y su ética. De hecho, la tesis de grado fue sobre eso, con otro querido amigo, que es a mitad caballo medievalista y cultor de la hermenéutica y la fenomenología, el padre Rafael Cúnzulo, Sí, este, también, cómo muy no, querido sí, amigo, que ahora vamos a sí. presentar juntos un libro de él que yo le prologué sobre Levinas. Hermoso libro, así que lo recomiendo para el Ah, que lo vea en librería. Hermoso libro dale. sobre de lo mejor que he visto como síntesis en Ajá, castellano. Así que y la cosa es que ahí aparece la escuela cisterciense. Me interesa la antropología teológica del cister, sí, porque ahí además de todas las fuentes antiguas, tardoantiguas, cristiano-antiguas, ahí me parece que se pone en escena, vamos a decir así, una antropología teológica de enorme actualidad, todos estos modos en los que no solo Bernardo, pero en particular Bernardo, esas nociones antiguas y patrísticas o cristiano-antiguas del discernimiento, de la diácrisis, aparecen trabajadas en la noción de consideratio, aparece sí, esto que algunos autores clásicos, pero muy, muy importantes, denominaron a la hora de hablar de Bernardo ese socratismo cristiano. Yo coincido mucho con eso. Un socratismo ajá, cristiano no solamente por el notis de Autón, el conócete a ti mismo, sino sobre todo por la agudeza, por la sutileza de de la indagación ética y de la indagación en la experiencia humana, ¿no? Esa famosa frase de Bernardo, odie legimus in liber experientiae. Entonces, me parece que ahí. Así que esa fue también una gran inquietud dentro del medioevo, la figura de Tomás. Por él, por Tomás, llegó a la figura de Alberto Magno, donde claro, también otro sí, gran tema para mí fue justamente el planteo antropológico, ético-antropológico, a partir del planteo albertino de la teología como una scientia afectiva, en donde uno ahí ve las capas de recepción del pensamiento antiguo y tardoantiguo en Alberto, y también, por supuesto, las influencias árabes y judías, pero bueno, yo te voy marcando, como viste, grandes focos sí. que van Y generando un te cuadro. comento, querida Flavia, que nos quedan cuatro, casi 5 minutos. Así que estos 5 minutos para que lo Para la dediques a lo conclusión. que tú quieras. Sí, te Todo escuchamos. esto, que como ven, todo esto se desarrolla sobre todo en el contexto de la Universidad Pública Argentina. Claro, ¿Y por exacto. qué? Porque a pesar de que he tenido oportunidad de ir a congresos, intercambiar no solo con colegas nuestros, sino con figuras, afortunadamente, de fuste internacional y todo eso, por cosas de la vida, por intercambios personales, por contactos, lo que yo quiero destacar es que uno ha tenido la oportunidad de acercarse a las lenguas necesarias para estudiar estos autores y autoras, ha tenido la oportunidad de acercarse a la bibliografía, ha tenido la oportunidad de acercarse a estos maestros, maestras, que incluso, y nombra otra, Susana Fraboski con Hildegarda de Bingen, vos ahora que estás con eso, una persona Sí, que estudió durante años, y mirá que Azucena era de la Católica, pero una sí, persona que tenía que además hay muchísima gente súper interesante en muchos lugares, por supuesto, pero con una mirada de mucha amplitud que uno pudo integrar en estas indagaciones. Entonces, lo digo porque me parece que todos los estudios filosóficos necesitan libertad, necesitan espacios totalmente. de diálogo, Sí, necesitan contextos igualitarios que traten, no digo de lograr absolutamente porque no es posible, pero sí de generar las mejores condiciones posibles para que personas de todos los medios y de todas exacto. las historias personales puedan acceder a Sí, esto. Y entonces yo por eso destaco mucho el lugar de los estudios medievales, pero también de la tardoantigüedad, del cristianismo antiguo y de la antigüedad, pero me quiero detener en cristianismo antiguo y medioevo en Argentina, ¿no? Porque creo que somos una comunidad nacida al calor de la experiencia universitaria argentina y también de los organismos de ciencia pública. Y me parece que son una comunidad que ha crecido mucho en diálogo. Este sí, ejercicio que estás haciendo sí, vos lo comprueba. Y que sí, tenemos mucha gente joven interesada y con mucha seriedad, que tenemos mucho para aportar a la universidad pública y a los debates
exacto. filosóficos, ético-políticos y de muchísimos otros órdenes, ¿no? En nuestro país y en la región. Así que bueno, yo no tengo más que decirte, Susana, que estoy yo muy agradecida con la vida y con tantos colegas y amigos por esta posibilidad. Y que bueno, yo en planteos que muchas veces están muy ligados a geografías y lenguas lejanas, e incluso a marcos doctrinales o de discusiones como pueden ser marcos teológicos, a los que no necesariamente todo el mundo tiene la misma llegada o la misma relación. Yo en la filosofía del medioevo y del cristianismo he encontrado una cantera de tesoros inagotables, para decirlo el lenguaje un Sí, poquito agustiniano y bernardiano, ¿viste? Así que bueno, un poco coincido. ha sido esa experiencia y esa alegría el gaudium de veritate que decía Alberto Magno, la alegría de la verdad que a mí me parece que por lo menos para mí significa el compartir esta experiencia de estudios y de escritura y de enseñanza y de investigación, ¿no? Muchísimas gracias, querida Flavia. Ha sido un aporte muy, muy grande, bueno, como muchas personas que han colaborado en esto, pero te agradezco muchísimo, mucho, mucho. Un abrazo Bueno, gigante. también para vos, cómo Gracias, no. Flavia, Que estés muy, muy bien y seguimos en contacto y muchos siempre. saludos y gran abrazo a quienes tengamos oportunidad de saludar porque tengan contacto con este material que es excelente. Así que yo felicito tu iniciativa. Bueno, muchas gracias.